Hola, buenos días, buenas tardes, depende del momento en que tú veas este video. Siempre esperando que se encuentren todos muy bien, que se cuiden, que esta pandemia sea una experiencia de la cual aprendamos muchas cosas. Continuamos con nuestros trabajos, con nuestras pequeñas exposiciones y pequeños videos. En esta oportunidad queremos concentrarnos en un concepto que es el de absolutismo. Si bien es cierto, en los videos anteriores estuvimos estableciendo una relación entre el fenómeno conocido como la reforma religiosa y cómo este tuvo efectos en la política europea de los siglos XVI y con mayor fuerza en el XVII, ahora quisiéramos focalizarnos en el concepto de absolutismo que se va a desarrollar en Europa. La primera apreciación que creo que es importante desarrollar es que existen distintas formas de gobierno y en el siglo XV, XVI, XVII y en adelante, estas formas de gobierno evolucionaron, se potenciaron, se profundizaron, se fueron modificando. Lo primero que debemos conocer es que siempre la monarquía ha sido la forma de gobierno más antigua. Desde el cacique local, desde el jefe de la tribu en adelante, eso ya es una monarquía. Debemos señalar de que también desde muy antiguo existía la idea de un consejo de ancianos, el consejo de los guerreros. En el caso podría ocurrir también en el caso de un puro sumo sacerdote que en asuntos religiosos es el que toma todas las decisiones del grupo, de la tribu, de la pequeña ciudad, pero este también ejerce influencia en el que tiene el poder político y militar. De una otra manera, hablamos así de una monarquía. Esta ustedes saben que se desarrolló toda la antigüedad y toda la Edad Media. Los griegos generaron un sistema de gobierno que ha dado origen a un concepto muy profundo utilizado hasta el día de hoy, que es el de la democracia, el gobierno en el que todos participan, el gobierno del pueblo. Los griegos en sí, si bien es cierto, usaron el concepto de basileus o rey, este tenía atribuciones muy distintas y muy disminuidas comparadas con los reyes medievales y estos reyes que van a transformarse en monarcas absolutos en el siglo XV y XVI fundamentalmente. La democracia griega es muy distinta a la del día de hoy, ya que no votan ni participaban las mujeres y solamente los ciudadanos de las polis podían participar sin ningún derecho los extranjeros por mucho tiempo que allí vivieran. Era una época además en la que existía también la esclavitud. Pero bueno, el concepto quedó, el de una participación del pueblo, del demos, democracia. Quedó el concepto, quedó la idea y necesitó de muchos siglos, hasta entrado el siglo XIX y totalmente en el XX, para que este concepto se aplicara a una total participación de los ciudadanos de un país, incluyendo por supuesto a la mujer. Tiempo después sabemos que los romanos partieron con una monarquía y al terminar el siglo VI diseñaron un sistema de gobierno un tanto imitando al griego y ellos llamaron república. Es decir, no querían un sistema de gobierno en que el poder y las decisiones recayeran todas solo en un solo individuo, monarquía, mono, uno. Y los romanos entonces van a generar un gobierno dual con dos cónsules, ya no es uno solo, se fija, ya va compartiendo el poder, y con un grupo o un consejo de ancianos que los romanos llamaron senado. Los romanos se encargaron en todo caso de multiplicar las bondades de este mecanismo de gobierno, aun cuando necesitaron de 4 siglos para que los distintos grupos sociales, y no solo los más ricos o patricios, fueran los que participaban del Senado, las magistraturas, los tribunales de justicia en sus distintas instancias, en fin, el derecho a poder tener un intercambio también social importante, interesante entre los grupos patricios y plebeyos, etcétera. Entonces, chiquillas, los romanos en un momento determinado ven en la república y la estructuración de muchísimos cuadros legislativos una forma bastante ordenada de organizarse. Eso les llevó a conquistar todo el Mediterráneo y después conocemos su historia, desarrollan la idea de un imperio en donde todo el poder recae en manos de uno solo, el Senado existe pero con atribuciones muy limitadas y a veces solo decorativas. Cuando llegamos a la Edad Media, la idea de la monarquía se fortalece.
se fortalece. Se desarrollan algunos imperios durante los 1000 años que dura la Edad Media occidental. Sin embargo, no tienen la envergadura y el tamaño que desarrolla un imperio romano. Ahora, hablamos de reyes, pero durante la Edad Media, muchos de los reyes se desarrollaron con un ADN histórico-cultural muy grande, que es la presencia de los pueblos germánicos y las mezclas que estos desarrollaron con la herencia romana. De manera que para los reyes medievales la presencia de ese antiguo orden germánico de consejo de guerreros y la herencia romana de consejos de ancianos dejó abierta la puerta a que surgieran muchas veces pequeños poderes locales que asesoraban al rey o en alguna oportunidad limitaban al rey. Estamos hablando de aquellas familias nobles que tienen influencia en las monarquías, estamos hablando de los terratenientes y de aquellos que van a ostentar el poder económico y que los transforma así en poder político. La idea de elegir un rey, la idea de efectivamente escoger un líder, proviene entonces también de estas costumbres germánicas. De esta manera, y muy someramente, estamos viendo de que en la Edad Media ¿no es cierto?, muchas monarquías, y hay un fenómeno que ustedes conocen, que ustedes conocen y se denominó el feudalismo. Este fenómeno del feudalismo, como algunos saben, tiene su origen en una debilidad por parte de los monarcas posteriores al Imperio Carolingio. En otras palabras, después de Carlomagno, que habría sido uno de los más grandes emperadores durante la Edad Media, alrededor del año 800, para que nos ubiquemos, estamos hablando de la Edad Media, ¿cierto? La desintegración del Imperio Carolingio generó monarquías y poderes un tanto más pequeños, ya no imperiales, sino que reinos que comparados con un imperio son más pequeños, pero ojo, que estamos hablando de reinos grandes, hablemos de una futura Alemania, una futura Francia. Por su parte, los ingleses han desarrollado lo suyo, los vikingos han contribuido a que, de una u otra manera, a costa de la fuerza y de la lucha, los sajones o ingleses en general, como podríamos llamarle ahora, van a tener también un reino un tanto más unificado. Se demoraron, pero para allá van. Ahora, resulta entonces que estos poderes de los señores feudales de verdad muchas veces disminuían la importancia de un monarca, porque la gente, el pueblo, los campesinos, los burgueses, sentían mucho más cerca la presencia del señor feudal con su castillo que un monarca. Y los señores feudales, bueno, rendían una pleitesía, un homenaje al monarca, y estos monarcas a veces a otros más grandes. ¿Qué va a pasar? Con la aparición de las armas de fuego en Europa a partir del siglo XIV, si no me equivoco bien, ¿no es cierto? 1315 creo que es la primera batalla en que aparecen las armas de fuego en Europa, y la evolución de estas, juntamente con la disolución del concepto feudal propiamente tal y el fortalecimiento de las monarquías, esto va a cambiar y va a generar una oportunidad para que los reyes adquieran más poder, disminuya ese poder del señor feudal. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con la aparición de las armas de fuego, el símbolo del castillo como protección para la población se va perdiendo. Las armas de fuego, las lombardas, los cañones posteriormente ya van a dejar atrás esa protección que significaba el castillo. Entonces el señor feudal también pierde un asidero, un ascendiente, digámoslo así. Otro detalle, va el comercio del siglo XV, después del descubrimiento de América o el encuentro de los dos mundos, el comercio, así como también ese comercio burgués del Mediterráneo con los venecianos, en alguna medida una historia que conocen, que abrió las rutas de navegación hacia la India, a la ciudad o a la punta de El Cabo en África, y ni hablar de América, generó una nueva clase social que se potenció, que es el de la burguesía, que gracias al comercio va a ser en muchas ocasiones igual o más rica que los señores feudales que iban quedando o los dueños de tierra. Ese ascenso social de la burguesía significó que había que tomar en cuenta también este otro grupo y que en muchas ocasiones pactó con los monarcas apoyos financieros para que los reyes con sus ejércitos pudieran llevar adelante los triunfos concretamente podríamos decir, la defensa del reino, más allá de lo que el señor feudal ya podía hacer, que en este caso era muy poco. De esta manera, con los descubrimientos geográficos, más el proceso de reforma explicado en los otros videos, vamos viendo que los monarcas adquieren cada vez más poder
Y estos poderes locales, estos poderes feudales, el de los señores, el de los burgueses, empieza a supeditarse al del monarca. El que, con el proceso de la reforma, al consolidar una sola religiosidad, una sola fe, una sola vertiente del cristianismo, sea luterano, sea anglicano, sea calvinista o católico, que es en donde fundamentalmente se va a desarrollar, los monarcas empiezan a ser así una figura un tanto más elevada de lo que veníamos acostumbrándonos, puesto que tienen el poder político, pues el poder militar, van a tener la cohesión religiosa de su reino y de una u otra manera van a conseguir también cuadros legislativos que le van a fortalecer en desmedro de esos otros pequeños poderes que antes disminuían al rey. Ahora, debemos llegar así al siglo XVI, siglo en el que se van a levantar las figuras de Carlos V y de una u otra manera Francia, como se explica en otro video, va a desarrollar un proceso interno en el que finalmente Enrique IV dice: se acabó, yo no quiero más guerras de religión, en Francia hay un rey, una ley y una fe. En el caso de Francia, así quedan sentadas las bases para que a partir del siglo XVII la idea del monarca se fortalezca y se concibe como un absoluto, es decir, nada contrarresta el poder del rey. Tiene el apoyo religioso, lo cual ya es muchísimo, el apoyo militar, ya lo dije, y un fortalecimiento económico gracias al apoyo de esta burguesía y al comercio bullante, este mercantilismo que está empezando a surgir en el siglo XVI. Mucho comercio, impuestos. Entonces así los reyes tienen todo el poder. De esta manera, Francia, Alemania, en alguna medida, obviamente, España, ¿cierto? Son los primeros reinos que van a desarrollar un gobierno con un monarca que vamos a considerar absoluto. Ese consejo de ancianos, el Senado, la dieta germánica, o ni hablar, mucho menos aún como ocurre en Inglaterra, en donde desde 1215 el monarca comparte una parte del poder con el parlamento inglés, vamos a ver a un monarca disminuido. El monarca tiene todo el poder. Eso significa poder absoluto. Se sustenta además en el fortalecimiento de la religión, puesto que ellos, sobre todo los reyes que son católicos, van a considerar que están sentados en el trono por orden divina. Recuerdan algunos fundamentos medievales y de esta manera tú no puedes oponerte al rey, tú no puedes tener nada que pueda desobedecer al monarca. Estás en el trono porque Dios te puso ahí. Tienes una sola fe. Tienes el control de los impuestos, las decisiones. Obviamente el rey no hacía todo. Tenía ministros, tenía jueces, pero todo partía por la decisión del monarca. Él tenía los tres poderes del Estado, concentrados en la persona. Eso se va a desarrollar con mucha fuerza en el siglo XVII y va a ser imitado, porque los franceses son el símbolo, con Luis XIV, va a ser imitado por los demás reinos europeos. El único que no, ya lo saben, es Inglaterra, como acabo de decir, que tiene un parlamento, pero que pasó por momentos difíciles en el siglo XVII en el que algunos reyes quisieron transformarse en absolutistas en Inglaterra y una guerra civil lo impidió. Sin embargo, en Francia, en España, los reyes son absolutos, son monarcas con un poder indiscutido, un poder que no se puede contrastar, quien toma todas las decisiones. Al monarca no se le discute, el monarca prácticamente no se equivoca. El monarca y el Estado se fortalecen. Termino este comentario con este último concepto, la idea de Estado. Cuando hablábamos de una Europa medieval, estábamos hablando de pequeños poderes, ¿cierto?, al interior de territorios. Ahora existe la idea del Estado. Hay territorio, población, un gobierno centralizado, hay una economía centralizada y vamos a tener así un cuadro legal dentro de los márgenes fronterizos de ese reino. El concepto de Estado se fortalece y en alguna medida, ¿el Estado quién es? Soy yo, dice Luis XIV. El Estado y el gobierno por poco y se fusionan en el sistema absolutista. Nada le puede contradecir. Más detalles en nuestra clase de la próxima semana y si acaso se hace necesario nos grabamos otro video con algunos datos más, fechas exactas, nombres puntuales. Con esto creo que sí podemos entender el concepto de absolutismo y hacia dónde apunta en este siglo, fines del XV y fundamentalmente XVI y ni hablar, el XVII es la forma de gobierno símbolo en Europa. Nos vemos, cuídense mucho, chao chao.